días y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, jueves 10 de marzo. Obviamente el tema de la discusión, análisis de la conveniencia de establecer en el país un estado de excepción focalizado total o en vez de un estado de excepción, medidas de excepción, es el tema más importante y que obviamente se estará discutiendo por los próximos días. Ayer tuvimos a dos analistas para discutir este tema. Hoy día vamos a tener a 3 diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, obviamente los 3 de los 3 partidos principales del país, que presento inmediatamente. René Portillo Cuadra, diputado del Partido Arena. Buenas noches, René, bienvenido. Nacho, buenas noches. Como siempre, un saludo fraterno para el pueblo salvadoreño y un gran honor compartir con mis colegas diputados. Jacqueline Rivera, diputada del Partido FMLN. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, Nacho, y un saludo a la audiencia de tu programa. Un placer estar acá. Mario Tenorio, diputado del Partido Gana. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación y un gusto compartir con el doctor Portillo Cuadra y con la diputada Jacqueline Rivera. Bueno, a ver, obviamente los primeros 2-3 días que esto se conoció, realmente han sido 2 días en la cual hemos visto reacciones. Hemos visto reacciones en algunos partidos, sí, vamos con todo, en otros como titubeantes, el FMLN esperando quizás, digamos, lo que vaya a decir finalmente el gobierno, pero no han sido en ningún caso posiciones similares, aun cuando todos sí coinciden en que hay que hacer algo más en contra de la delincuencia y obviamente el estado de excepción es una de las herramientas legales que se tiene para combatir la delincuencia. Claro, quizás una de las medidas más extremas, pero por supuesto legal. René, finalmente, ¿en qué está quedando la posición de Arena que al principio se vio titubeante? Bueno, antes de contestarte de manera directa a la pregunta, quiero decirte que se ha creado una confusión respecto del tema. Se ha creado una confusión porque los funcionarios del gobierno no han sabido explicarle a la población qué es lo que quieren implementar. Se habla de estado de emergencia, estado de sitio, régimen de excepción, y la verdad es que son 3 cosas totalmente diferentes. Por otro lado, el señor Eugenio Chicas dijo ayer de que querían impulsar un estado de emergencia, pero cuando se le pregunta al director de la Policía Nacional Civil, dice que quieren impulsar un régimen de excepción. Son 2 cosas totalmente diferentes y esa ambigüedad en el planteamiento del gobierno hace que la gente dude de la situación. Quiero decirte que como partido estamos totalmente abiertos a discutir cualquier medida de orden legal o ejecutiva de parte del presidente que vaya encaminada a bajar los índices de violencia en el país. En el momento en que el Consejo de Ministros envíe la propuesta de solicitud de régimen de excepción a la Asamblea Legislativa, en ese momento nosotros nos vamos a pronunciar, sobre todo... ¿Y tiene que pasar por la Asamblea? Por supuesto que sí, sobre todo porque de los 8 derechos y garantías constitucionales que se pueden restringir con un régimen de excepción, hay algunas garantías y derechos que requieren 56 votos y hay otras que requieren 63 votos. Pero lo más importante en este tema es cómo gobierno y oposición llegamos a un acuerdo que vaya más allá del tema ideológico político y que se convierta en una verdadera estrategia para el combate a la delincuencia. En primer lugar, expresar que el planteamiento que ha hecho el presidente, lo cual nosotros como FMLN aplaudimos por la decisión del presidente de abordar este tema de medidas excepcionales con los actores que son vinculantes al tema. Es decir, hacer partícipe al órgano judicial, hacer partícipe a la Asamblea Legislativa, hacer partícipe a la Fiscalía General de la República. Yo lo he sostenido, Nacho, más de alguna vez en tu programa, y he dicho, no es suficiente que la policía capture en flagrancia cantidades de delincuentes si no tenemos a un órgano judicial impartiendo justicia, si no tenemos a una fiscalía sustanciando, fundamentando bien los procesos que garantice una pena condenatoria. Es decir, que en este tema del combate a la inseguridad y las medidas excepcionales que pueda tomar el Estado tienen vinculación directa a la Fiscalía y los juzgados. Por ejemplo,
No es cierto que las medidas excepcionales que pueda tomar el Ejecutivo no necesariamente necesiten acuerdo legislativo. Ahora que se está hablando de los regímenes de excepción y de la suspensión de garantías constitucionales, fue en el año 2012, precisamente en el mes de febrero, que el diputado Guillermo Gallegos impulsa esta iniciativa. Es decir, esta iniciativa fue impulsada por Gana en la Asamblea Legislativa. En el año 2012, precisamente en el mes de febrero, transcurrió toda esa legislatura y nadie mostraba interés en este tema. Luego, para las elecciones pasadas, también fue un planteamiento de la Gran Alianza por la Unidad Nacional en el tema de seguridad, fue una propuesta legislativa en el tema de seguridad y que lo quiero manifestar, modestia aparte, Nacho, yo también la hice mía porque yo creo mucho en este tipo de situaciones. Y allá fue, insisto, en ese año que comenzó o que comenzamos nosotros a hacer referencias a este tema. Ahora el presidente de la República ha anunciado que van a tomarse medidas excepcionales y al final se ha interpretado de que debe de tomarse este tipo de iniciativas. Es cierto, yo comparto con el diputado Portillo Cuadra que lamentablemente se está confundiendo la situación. Hay una situación confusa o tergiversada en torno a este tema. Pero quiero aclararte, Nacho, de que en la Constitución de la República, precisamente en el título segundo, se habla de los derechos y garantías fundamentales de la persona. El capítulo primero de este título segundo establece los derechos individuales y su régimen de excepción. Y está la sección primera, que son los derechos individuales del ser humano. Dijimos, más o menos, hicimos más o menos cómo está la situación, los derechos que pueden ser conculcados, y también leímos el artículo 29, que se refiere a un estado de excepción, que habla básicamente en caso de guerra, catástrofe, calamidad, graves perturbaciones del orden público. No dice, digamos, una situación como de las pandillas, lo que estamos viviendo, no dice, todo esto pareciera que fueran casos generalizados. ¿Ya? Un país perturbado por una situación que la seguridad pública no puede contener, y ante eso, digamos, la Constitución da esta herramienta de decir, hagamos una excepción para que entremos con medidas excepcionales, porque la seguridad en su papel normal no puede atenderla. Mira, quizás la primera aclaración que hay que hacer es que cualquier régimen de excepción en cualquier país del mundo se aplica cuando las medidas ordinarias de salvaguarda de la población se han agotado. La pregunta es, ¿el gobierno ha agotado todas las medidas ordinarias para combatir la delincuencia? Esa es la primera pregunta que el gobierno se ha de hacer. Fíjate que muy bien señalaba el diputado Tenorio lo que dijo el FMLN en agosto del año pasado. Dijo de que no podía aplicar el régimen de excepción. Y ahora, en la otra noticia de ayer, dice que está evaluando aplicar el régimen de excepción. Parecería que lo que persuadió al gobierno de analizar el tema es la masacre de los 11 trabajadores de una empresa. O la situación en general. En aquel momento eran 19 asesinatos diarios, ahora son 24. Pero vayamos al tema. Mira, el gran problema es que cuando uno analiza si las medidas ordinarias se han agotado, necesariamente tiene que entrar al siguiente análisis. Por ejemplo, en el derecho de libre expresión y difusión del pensamiento, Arena jamás va a concurrir con su voto para poder limitar el derecho a la libre expresión, sobre todo en un momento tan delicado en el que el presidente de la República la semana pasada dijo que era pura percepción la situación de delincuencia. Es falso que el allanamiento de la morada está comprendido dentro del artículo 29, que es lo que establece
las posibles limitaciones que pueda dar en un determinado régimen de excepción. No está comprendido. Eso significa que aunque hubiese un régimen de excepción respecto a limitar ciertos derechos constitucionales, jamás se habilita en ese régimen de excepción que se allane la morada sin orden judicial. Jacqueline, lo que pasa es que no sabemos. No, ojo. Perdón. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que va a pedir el gobierno. Sí, óigame. Porque si el gobierno pidiera el artículo 29, o sea, el estado de excepción, tenemos parámetros claros, sí, pero puede ser más amplio o puede ser más pequeño. Mire, puede ser solamente medidas de excepción y no quiero, porque aquí estamos nada más, Nacho, especulando. ¿Qué es lo que...? No, es por eso, estamos claro, en una especie de ensayo, ¿no?, mental. Si pide que se restrinja la libertad de expresión, yo no voto. Si pide que se amplíe la detención administrativa de 72 horas a 15 días, tampoco voto. O sea, es decir, si pide que se allane la morada, no podría pedir el gobierno que se allane la morada porque no le faculta el artículo 29. Es que mire, le explico. Hay 3 características que debe de tener, a mi juicio, si en el caso se acordase por esa comisión que han ordenado los 3 órganos de Estado y la Fiscalía, que deben de preceder para optar a un régimen de excepción. En primer lugar, se debe de definir la circunstancia. Y definir la circunstancia significa que esa propuesta debe decir, mire, lo vamos a aplicar de manera focalizada en estos municipios. De acuerdo. Ese es definir pero la focalizado o no, permítame, una población va a terminar con un régimen de excepción. Permítame. Y luego debe de definir el fin. ¿Cuál es el fin de un régimen de excepción focalizado? Mire, fíjese que en este municipio nosotros lo que pretendemos es limitar el derecho de tránsito a ciertas horas, por ejemplo, porque la mayoría de ilícitos y crímenes en este municipio se cometen en horas de la madrugada. Y necesitamos tener a la fuerza pública totalmente a disposición para que pueda evitar y impedir el cometimiento de esos ilícitos. Y luego debe de haber una final propuesta que haga el Ejecutivo. Debe determinar cuáles son los derechos que va a limitar. Lo que pasa, Nacho, es que aquí, yo lo decía extracámara, aquí hacemos una interpretación de un debate que todavía no se ha definido, como que si la intención es fregar a los buenos. El proyecto Policía Comunitaria, el proyecto Escuela Segura, el proyecto Casa Segura, perdóname, pero los resultados no te dicen, como dice el presidente, no vamos a cambiar la estrategia porque están dando resultados. No es cierto, Nacho, la gente está sufriendo allá afuera y no percibe lo que el presidente percibe. El otro punto importante, muchas veces la población pierde la confianza en el policía o en el soldado, porque a 40, 50 metros de una delegación policial asesinan a una persona, a 40, 50 metros de un retén policial asesinan a una persona. Eso, para corregir ese tema de estrategia no necesitas un régimen de excepción. Y el otro aspecto que considero importante es con el tema que ya se mencionaba, de que la ley antiextorsiones regula, de que las telefónicas deben de regular la señal en los centros penales. Perdóname, pero lo voy a decir, ha sido falta de virilidad de este gobierno resolver ese tema. Voy a hacer solo una defensa porque me pareció una afirmación machista. ¿Cómo es eso que aquí para resolver los problemas de este país hay que ser viril? O sea, es decir, que solo si se es viril se puede resolver los problemas de este país. Las mujeres no podemos ser viriles porque somos mujeres. A mí me parece que esa afirmación, es machista y abusiva. Es para el presidente de la República. No, pero hay mujeres, y no se va a... Es para el presidente en contra de las mujeres. Bueno, sí. Gracias. No me parece. Gracias a los 3 por estar esta noche. Gracias, René. Gracias, Jacqueline. Gracias Mario. Gracias, amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a conversar sobre la nueva ley, la ley aprobada hoy día, ley de medicamentos, ley de derechos del paciente. Creo que es importante que usted sepa qué fue lo aprobado hoy día en la Asamblea Legislativa para que tenga otra actitud cuando vaya usted a un centro asistencial privado o público en relación a cómo lo deben atender. Hasta mañana. Que pasen buenas noches.